Hola, ¿qué tal? Voy a hablar acerca de conceptos principales del psicoanálisis. Freud decía que nada sucedía al azar y que hay una causa para cada pensamiento, recuerdo, sentimiento o acción que es causado por la intención consciente o inconsciente. El consciente. La conciencia es solo una pequeña parte de la mente, incluye todo aquello de lo cual nos damos cuenta en cualquier momento dado. El inconsciente es el lugar donde se encuentran las principales determinantes de la personalidad, la fuente de la energía psíquica y de los impulsos o instintos. Dentro del inconsciente hay elementos instintivos que nunca han sido conscientes y que nunca son accesibles a la conciencia. Además, hay material censurado y reprimido que ha sido apartado de la conciencia. Este material no se olvida ni se pierde, solo que no se le permite ser recordado. La memoria sigue influyendo en la conciencia, pero solo indirectamente. El preconsciente es parte del inconsciente, pero es una parte la cual es capaz de volverse fácilmente consciente. Las partes de la memoria que son accesibles son parte del preconsciente, impulsos o instintos. Los impulsos e instintos son básicamente las fuerzas impulsoras que incitan al hombre a actuar. Freud llamaba a estos instintos como deseos. Todos los instintos tienen cuatro componentes. La fuente, donde surge la necesidad. La meta, esta reduce la necesidad hasta que ya no se necesite más acción. Da al organismo la satisfacción que se desea. El ímpetu es la cantidad de energía, fuerza o presión que se utiliza para satisfacer o recompensar al instinto. El objeto es cualquier cosa, acción o expresión que proporciona la satisfacción de la meta original. Ahora veremos un ejemplo, el claro ejemplo de la sed. La fuente es la satisfacción de esta necesidad, satisfacer la sed. Cuando la intensidad aumenta, se obliga al ímpetu o a la energía disponible a hacer algo para calmar la sed. La meta es reducir la tensión. El objeto en este caso son todas las acciones que conducen a reducir dicha tensión, lo que nos lleva a la suposición que hacía Freud que el patrón normal, saludable, conductual y mental está orientado para reducir la tensión a niveles previamente aceptables. El ciclo completo de la conducta, desde la relajación hasta la tensión y la actividad, y una vez a la relajación, a este se le llama modelo tensión-reducción. Freud describió de dos maneras los instintos básicos. En su primer modelo describe dos fuerzas opuestas, la sexual y la agresiva o destructiva. Es entonces cuando aparece el concepto libido, que en latín significa deseo o ansia, y es aquella energía disponible para los instintos de la vida. La catexia, que es el proceso por el cual la energía libidinal disponible en la psique se une en la representación mental de una persona, de una idea o de una cosa. La estructura de la personalidad, como ya sabemos, Freud propuso tres componentes estructurales básicos de la psique: el ID, el ego y el superego, o el ello, el yo y el superyo. Dependiendo de la bibliografía que utilicen para identificarla, yo usaré en este caso el yo, ello y superyo. El ello es la reserva libidinal y agresiva guiada por el principio de placer, y esta busca solamente la plena satisfacción inmediata de los instintos. Por otra parte, el yo, que es la parte del ello que está en contacto con la realidad, y el ello intenta canalizar el fuerte impulso del ello y satisfacer sus necesidades. El yo controla las funciones del pensamiento y la memoria, posterga la satisfacción de las exigencias del ello de acuerdo con las posibilidades reales. El superyo, en cambio, está formado por la asimilación de los patrones morales que rigen la sociedad. Se le podría considerar como conciencia moral porque aprueba o rechaza los impulsos o actos y pensamientos. Veremos el desarrollo psicológico en el psicoanálisis. Freud trataba de comprender mejor aquellos aspectos de la vida mental que eran oscuros y aparentemente inalcanzables. El nombre psicoanálisis se lo dio tanto a la teoría y a la terapia. La meta del psicoanálisis es liberar los materiales inconscientes anteriormente inaccesibles de tal manera que se pueda tratar conscientemente.
Freud creía que el material inconsciente permanecía inconsciente solo con un gasto considerable continuo de líbido. A medida que este material se vuelve accesible, se va descargando energía que puede ser utilizada para el ello en actividades más saludables. La descarga del material bloqueado puede minimizar las actividades autodestructivas. Ahora veremos los sueños y el trabajo de los sueños. Soñar es una forma de canalizar los deseos insatisfechos a través del consciente sin despertar el cuerpo físico. El sueño no simplemente aparece, sino que se desarrolla para satisfacer necesidades específicas, aunque éstas no estén claramente descritas por el contenido evidente del sueño. Lo que menciona Freud es que el sueño es una vía opcional para satisfacer los deseos del yo. Para el yo no tiene importancia si la satisfacción se presenta tanto en la realidad física sensorial o en la realidad interna imaginaria. En ambos casos, la energía acumulada se descarga a través del sueño. Freud pudo demostrar que el trabajo del sueño es un proceso de selección, distorsión, transformación, inversión, desplazamiento y otras modificaciones de un deseo original. Lo que subraya era que los sueños no ocurrían por azar o por accidente, sino que eran una forma de satisfacer los deseos insatisfechos. Ahora, la sublimación es un proceso por el cual la energía dirigida inicialmente hacia fines sexuales o agresivos es redirigida hacia nuevas metas, frecuentemente tanto artísticas, intelectuales o culturales. Se ha denominado defensa del éxito. Ahora los obstáculos para un desarrollo psicológico correcto. La ansiedad. El mayor problema de la psique es buscar la forma de hacer frente a la ansiedad. La ansiedad es desatada por un aumento de la tensión o por el disgusto esperado o previsto. Se puede desarrollar en cualquier situación. Esta puede ser tanto real o imaginaria. Cuando la amenaza que se ciñe hacia alguna parte del cuerpo o de la misma psique es demasiado grande para hacer caso omiso de ella o para dominarla o liberarla incluso. Veremos ahora diferentes situaciones que causan ansiedad y estas pueden incluir la pérdida de un objeto deseado, puede ser pérdida de algún familiar, amigo íntimo o mascota preferida, la pérdida del amor, el rechazo, el fracaso en recuperar el amor, o la aprobación de alguien que les interese. La pérdida de la identidad, desprestigio, hacer ridículo en público, la pérdida del amor hacia uno mismo, actos o características que producen culpabilidad u odio hacia uno mismo. Estas son las situaciones comúnmente que causan ansiedad. Ahora veremos que existen dos medios generales para disminuir la ansiedad. El primero es afrontar la situación directamente, resolver problemas, vencer los obstáculos, afrontar o alejarse de esas amenazas o arreglar el problema para minimizar su impacto. El otro sería deformando o negando la situación misma. En este caso, el ello protege a toda la personalidad contra amenazas, falseando la naturaleza de la amenaza. Las diversas maneras en que se llevan a cabo las deformaciones se les llama mecanismos de defensa. Estos mecanismos de defensa vamos a ver a continuación. El primero y el más común es la represión. La esencia de la represión consiste simplemente en desviar cualquier cosa y mantenerla a cierta distancia del consciente. La represión obliga a dejar de la conciencia todo suceso, idea, percepción que pueda ser un provocador potencial de ansiedad, evitando así cualquier posible disolución. Después tenemos a la negación. La negación consiste en tratar de no aceptar como real un evento que perturba al ello. La notable capacidad de recordar hechos en forma incorrecta es una forma de negación que podemos encontrar con más frecuencia en una psicoterapia. El paciente recuerda con exactitud la versión del incidente y luego en último momento puede recordarlo en forma diferente y de pronto darse cuenta que la primera versión era simplemente un invento para su defensa. Después
tenemos la racionalización. Es el proceso de encontrar razones aceptables para los pensamientos o acciones aceptables. Es un proceso por el cual una persona presenta una explicación lógica o coherente con o éticamente aceptable para una actitud, acción, idea o sentimiento que surge de otras fuentes de motivación. Lo utilizamos para justificar nuestra conducta cuando en la realidad las razones de nuestros actos no son loables o gratificantes. Ahora veremos la formación reactiva, que este mecanismo sustituye las conductas o sentimientos que se oponen directamente al deseo real. Es una inversión del deseo, explícitamente y generalmente inconsciente. Ahora veremos la proyección. Es el acto de atribuir a una persona, animal u objeto las cualidades, sentimientos o intenciones. Se trata de un mecanismo de defensa mediante el cual los aspectos de la misma propia personalidad se desplazan dentro del individuo hacia el medio exterior. Se dice inconscientemente. El aislamiento es la forma de separar del resto de la psique las partes de una situación que suscitan ansiedad. Es el acto de atajar dicha situación de tal manera que haya poca o ninguna reacción emocional relacionada con ese suceso. Después tenemos la regresión, pues es el retorno a un nivel anterior del desarrollo o a una forma de expresión simple y más infantil. Es la manera de calmar la ansiedad alejándose del pensamiento real, hacia actitudes en que en años anteriores redujeron esa misma ansiedad. Vamos a ver un resumen. En este caso, las defensas que hemos visto son medios en que la psique tiene para protegerse de estas tensiones internas y externas. La manera de defensa, por eso se llaman mecanismos de defensa de nuestra psique ante tensiones. Las defensas evitan la realidad, la represión, la excluyen, la negación, vuelven a definirla, racionalización, o la invierten, formación reactiva. Sacan los sentimientos interiores al mundo exterior, proyección, dividen la realidad, aislamiento, o se alejan de ella, regresión. En todos los casos se necesita energía libidinal para mantener la defensa, limitando efectivamente la flexibilidad y fuerza del hecho. Ahora presentaremos el terapeuta y la terapia. El objeto del psicoanálisis es ayudar al paciente. Objetivo principal: a determinar mejor nivel posible el funcionamiento del ello, dados los inevitables conflictos que tiene en el origen del ambiente externo, en el superyo y en las implacables exigencias instintivas del yo. Después, el papel del psicoanalista. La tarea del terapeuta consiste en ayudar al paciente a recordar, recuperar y volver a integrar el material inconsciente a fin de que la vida actual del paciente pueda volverse más satisfactoria. Ahora tenemos la evolución del método psicoanalítico. Freud empezó con la hipnosis, como ya sabemos, junto con Charcot. Freud utilizaba este método para tratar la histeria, pero observó que si bien el síntoma desaparecía durante algún tiempo, este mismo retornaba luego de algún tiempo, por lo que determinó que aún no se había descubierto la raíz de lo que ocasionó el síntoma o el conflicto psíquico, por lo que Freud migró a la indagación, o también utilizaba la indagación, que indagar es en el historial de la vida psíquica del paciente para encontrar la raíz, el primer momento traumático que originó el síntoma psíquico, pero al realizar este método se encontró con la resistencia, los mecanismos de defensa. Por lo tanto, optó por usar la asociación libre, con el fin de saltarse la censura y poder adentrarse de este modo en el inconsciente del paciente. También se usa como métodos la interpretación de los sueños y el análisis de los lapsus y los olvidos. Este tiene como fin poner al paciente a hablar, que diga todo lo que se le ocurra. El analista no hablará de lo que a él le parezca importante, va a hablar de lo que le viene a la mente del sujeto en un momento determinado. Entonces, por mi parte es todo.
hemos visto todos los conceptos principales del psicoanálisis, las etapas psicosexuales, disculpen, la veremos en un próximo video. Muchas gracias.